Los primeros pobladores de Uruguay fueron los Yaros y los Boanes, los cuales descendieron del río Uruguay y el río Paraná desde Brasil. Posteriormente llegan los araucos de cultura neolítica y constructores de montículos. Luego llegaría la invasión de los Chon, creando el estado de Charrúa. Las condiciones del clima y del terreno de Uruguay fueron bastante favorables para la agricultura, por lo que la mayoría de los pueblos que se asentaron fueron de tipo nómadas. El estado de Charrúa estuvo comprendido entre el Océano Atlántico y el río Uruguay hasta el río San Salvador. Estos estuvieron caracterizados por ser altos y fuertes, acostumbrados a las inclemencias del tiempo y hábiles en el uso de armas como el arco y la flecha. Es en el siglo XVI, específicamente en el 1516, cuando llegan los primeros españoles, los cuales reportaron presencia indígena. La colonización de Uruguay tardó unos cuantos años más, debido a que se dio prioridad a otras regiones que tenían mayores riquezas naturales. Portugal también se habría sumado a las expediciones colonizadoras, llegando a fundar varias ciudades en Uruguay, y asimismo también creo que era una rivalidad entre España y Portugal. En 1810, cuando estalló la Revolución de Mayo, presidida por José Gervasio Artigas, en la cual, apoyada por las clases medias y bajas, pero rechazada por las clases altas, daría con el resultado de la expulsión de los españoles en 1814 y el anuncio de un gobierno nacional para 1815. Pero esto no podría llegar debido a que los portugueses en Brasil verían la oportunidad e invadirían Uruguay. Esto generaría un conflicto que duraría hasta 1821, en el cual las clases altas y medias apoyarían a que Uruguay perteneciese a Brasil bajo el nombre de Provincia Cisplatina. Posteriormente, en 1825, iniciaron las revueltas independentistas, las cuales buscaban que Uruguay se uniera a las Provincias Unidas del Río de la Plata. Esto se dio al final, en 1828, gracias principalmente al grupo insurgente Los 33 Inmortales, los cuales proclamaron la independencia en este año, apoyados con el apoyo británico. Posteriormente, gracias a este apoyo, que también buscaba detener la injerencia argentina en el Río de la Plata, Uruguay proclamaría su independencia y su nueva constitución en 1830 bajo el nombre de República Oriental del Uruguay. Sería el periodo republicano, marcado principalmente por algunos hechos negativos como el exterminio de los charrúas en 1831 y la prohibición del voto para la mayoría de los ciudadanos. Las guerras civiles estuvieron a la orden del día, las cuales estuvieron protagonizadas principalmente por el Partido Blanco, que tenía ideales conservadores, y el Partido Colorado, que tenía ideales liberales. En una de estas guerras civiles, específicamente en la Cruzada Libertadora, Brasil decidiría apoyar militarmente al Partido Colorado, que buscaba el poder presidido por el Partido Blanco. Paraguay, al ver esto, decidiría ayudar al gobierno nacional de Uruguay, pero Brasil se les adelantaría e invadiría Uruguay en 1864, en lo cual pondría un nuevo gobierno y asimismo el nuevo gobierno de Uruguay apoyaría a Brasil y Argentina en la guerra de la Triple Alianza. Para inicios del siglo XX llegaría al poder José Batlle y Ordóñez, el cual generaría un plan de modernización que incluiría la ley del sufragio femenino y asimismo la legalización del divorcio. En las dos guerras mundiales, Uruguay estuvo beneficiado de sus exportaciones principalmente por las exportaciones de carnes, las cuales ayudaron al aumento de los subsidios y el fortalecimiento de la industria nacional. Es a inicios de la década de los 60 que inicia una época turbulenta para Uruguay, en la cual debido a una crisis financiera se generarían protestas y posteriormente el congelamiento de salarios y la dificultad financiera. Posteriormente se da un periodo difícil para Uruguay, presidido principalmente por el gobierno de Bora Berli y también el dictatorial de Aparicio Méndez, en el cual se generaría una ola de violencia, secuestros y asesinatos en masa. Es a inicios del siglo de 1980, cuando Uruguay daba como fin a la época dictatorial, dio principalmente un plebiscito y posteriormente las elecciones libres, en las cuales ya marcadas con partidos marcados, en las cuales estos comicios serán ganados por Julio Sanguinetti, el cual restablecería las libertades constitucionales y de las personas. En el año 2002, que empieza una crisis económica en Brasil y Argentina que llegaría hasta Uruguay, lo cual detendría momentáneamente su crecimiento económico. Gracias al gobierno de Tabaré Vázquez y José Mujica, se mejoró la economía y se logró estabilizar, y asimismo se fomentaron políticas como la legalización del matrimonio igualitario, el aborto y la legalización de la marihuana.